Llegamos pues al capítulo 2 de este segundo libro de Samuel. Primer versículo de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a algunas de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Después de esto. Esta expresión aquí, después de esto, se refiere al tiempo después de la muerte de Saúl y Jonatán y aquel período cuando David se lamentó por ellos. Ahora que Saúl no figura en el asunto, David quiere saber qué debe hacer, y le pregunta al Señor, ¿debo subir a algunas de las ciudades de Judá? Ahora, ¿por qué haría esa pregunta? Bueno, porque todavía está en la tierra de los filisteos. Saúl y Jonatán están muertos, y David será el próximo rey. ¿Qué debe hacer ahora? Esperó hasta cuando recibió sus instrucciones del Señor. Y David había aprendido que tenía que esperar en el Señor de una manera muy definida. Leamos los versículos 2 y 3 ahora. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Cuando David se encaminó para Hebrón, llevó consigo a sus dos mujeres que eran sus esposas en ese tiempo. Ahora alguien dirá quizá, ¿aprueba Dios que un hombre tenga dos esposas? Por supuesto que no, amigo oyente. El hecho es que todo esto le causará mucha dificultad a David, porque veremos que más adelante va a tomar otras esposas también. Leamos ahora el versículo 4 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Dios le dijo a David que fuera a Hebrón. Y por tanto David y sus valientes se fueron a ese lugar en la frontera. Ahora Hebrón realmente no estaba muy lejos del lugar donde ellos estaban en la tierra de los filisteos. Dios le estaba diciendo a David que se moviera cautelosamente. No debía subir para tomar posesión del reino arbitrariamente, sino que tenía que entrar en la tierra y ponerse a la disposición de ellos. Cuando hace esto, la tribu de Judá le corona como su rey. Sigamos adelante con el versículo 5 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. David hace una cosa muy prudente. Los hombres que sepultaron a Saúl eran naturalmente los que le eran devotos, y David entonces les agradece por este gesto. David tenía un gran respeto por el ungido del Señor. Había tenido dos oportunidades para darle muerte y hacerse rey, pero no se había aprovechado de ellas. Parece que las buenas características de David por lo común son pasadas por alto por muchos, porque su pecado parece ocultarlas. Es como una nube que oculta el cielo, impidiendo que entre la luz del sol en su vida. David era un hombre maravilloso en muchos aspectos, pero hubo un gran pecado en su vida, por el cual tuvo que pagar todos los días de su existencia después de cometerlos. Continuemos ahora y veamos que David ahora alaba a los hombres de Jabes de Galaad. Leamos los versículos 6 y 7 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Luego, David pidió el apoyo y devoción a él como rey, así como se lo habían dado a Saúl. Ahora fíjese usted que David actúa de una manera diplomática y muy loable. Debemos reconocer el hecho de que tanto Saúl como Jonatán tenían hijos y que uno de ellos habría sido el sucesor normal para heredar el trono de no haber intervenido Dios. Abner, quien había sido general del ejército de Saúl, actuó enseguida para hacer que uno de ellos fuera rey. Y fíjese usted lo que hizo. Leamos los versículos 8 y 9 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl,
tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Aquí tiene usted el principio de la división del reino que llegará a su máxima expresión después del reinado de Salomón, cuando Jeroboam encabece una revolución. Esta es sólo la primera ruptura aquí. En el principio, a David le hacen rey sobre el reino sureño de Judá, pero las tribus norteñas hacen rey a Isboset, hijo de Saúl. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será pues hasta entonces, que Dios le bendiga abundantemente. Continuamos hoy estudiando el capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Y en nuestro programa anterior vimos que después de la muerte de Saúl y Jonatán, leamos ahora para continuar hoy este estudio los versículos 10 y 11 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Ahora este fue un intervalo de una guerra civil, la guerra entre el reino del norte contra David y Judá en el sur. Agotó los recursos y la fuerza de la nación. En verdad, esta fue una gran tragedia para el pueblo escogido. Continuemos con los versículos 12 y 13 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Abner y Joab trataban, mediante una negociación, de resolver el asunto para prevenir una guerra civil. Pero como usted bien sabe, amigo oyente, cuando hay quienes de un lado están determinados a seguir según su propio proceder, y los del otro lado también están determinados a seguir a su manera, las negociaciones son prácticamente sin valor. Es generalmente un ejercicio en la futilidad, y eso es lo que pasa aquí. Prosigamos con los versículos 14 al 16 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Y dijo Abner a Joab: Levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: Levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una. Por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Asurim, el cual está en Gabaón. Abner dijo: Bueno, que se levanten los muchachos y luchen en nuestra presencia. Y Joab se puso de acuerdo con esto. De modo que pensaban de esta manera resolver el asunto. Y leemos aquí en el versículo 17, La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. En el principio David fue embaucado. Pero David estaba listo para este tipo de embrollo y, por tanto, le fue posible hacer que sus soldados libraran la batalla enseguida. David ahora es un veterano de muchas campañas. No es ya el joven pastor inocente a quien primero conocimos. Había pasado mucho tiempo escondiéndose en las cuevas y cavernas de la tierra. Había juntado sus hombres de guerra. Ahora ya era un hombre robusto y un perito en este tipo de guerra. De modo que sus hombres pudieron obtener una victoria sobre Abner y su ejército, aunque el ejército de Abner era más numeroso. Permítanos ahora dirigir su atención hacia algo que tuvo lugar aquí, lo cual más tarde influiría mucho en la historia. Asael iba persiguiendo a Abner. Ahora Asael era hermano de Joab, quien era general de David, y Abner había sido general de Saúl. Leamos pues los versículos 18 al 23 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies, como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿No eres tú Asael? Y él respondió: Sí.
Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Asael iba persiguiendo a Abner, y Abner le puso sobre aviso que dejara de perseguirle. Asael rehusó, y por último, Abner se volvió y le hirió con una lanza. Abner mató al hermano de Joab. Y eso quiere decir que desde ese momento habría amargura, odio y deseo de venganza en el corazón de Joab. Más tarde veremos que todo esto sale del corazón de Joab. Leamos ahora los versículos 24 al 32 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón, y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres, y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael, y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Este capítulo concluye con el funeral de Asael. Después del funeral, Joab y sus hombres caminaron toda aquella noche, y al romper el día siguiente llegaron a Hebrón. Y allí informaron a David de todo lo que había ocurrido.